Ok, bueno, buenas tardes a todos los que están llegando. Eh, Me presento rápidamente. Mi nombre es Sandro Carrero. Yo soy eh, profesor asociado del Departamento de Música de la Facultad de Artes y Humanidades. Eh, Estoy en las áreas de producción musical y ahora estoy muy metido en los negocios de la música. Quiero darle las gracias a Mónica Uribe y a Patricia, la decana, que me hicieron la sugerencia y la invitación a venir a hablar de un tema que es complejo. Espero no se vuelva una conversación muy huesuda por el contenido propio de la materia, pero esta invitación a la reflexión de los derechos de autor y los creadores me pareció importante porque ya llevo algunos años metido en la idea de los negocios musicales independientes y he tenido que empaparme mucho de ese tema. En general, la razón por la cual estoy aquí es que lo primero que quiero aclarar es que yo no soy abogado. Eso es muy importante que lo tengan claro. El derecho y los abogados, estos temas que vamos a hablar, pues ya están revisados a un nivel de profundidad supremamente complejo. Pero creo que lo que me diferencia de los abogados y la posibilidad de estar acá es que finalmente soy creador, soy artista, he estado cerca de todo tipo de artistas, tanto en el mundo comercial como en el mundo académico. Y tengo una perspectiva de lo que quiere decir los derechos de autor y ahora lo que yo llamo la vida real, que para mí son los derechos patrimoniales de la industria. Voy a compartir un minutico una pantalla para eh, mostrarles un poco la idea de lo que quiero lograr hoy. Espero poderlo hacer en 45 minutos. No sé si alcancemos, pero digamos he llamado este proceso como unas conversaciones artísticas. En este caso tienen que ver con derecho de autor. Mm, Quiero hablarles un poquito del contexto de mi experiencia actual y por qué esta primera conversación sobre derechos de autor me parece clave. Y después que lo que yo voy a hablar esté enmarcado en esto que llamé preguntas existenciales de derechos de autor, que tiene que ver con por qué se quiere crear, por qué se quiere publicar, cuáles son las necesidades de simbología existencial. Ya después voy a explicar qué quiere decir eso. ¿Qué quiere, cuáles son las relaciones raras entre creación, industria y negocio? La creación como materia prima, los contratos. Y algo que me parece muy importante y que se vuelve muy relevante en esta conversación, que es la idea del libre acceso como una idea de consumo, que es algo que está ahora moviéndose en la universidad de una manera muy amplia y los académicos, los creadores académicos, siempre han tenido, digamos, esa inquietud constante con respecto a abrir a las comunidades todo lo que hacen. Para explicar un poco por qué estoy aquí también, hay dos razones grandes. Yo llevo más o menos 5 años investigando en lo que quieren decir los modelos de negocio para músicos independientes y a raíz de su investigación en la universidad hicimos una cosa que se llama el sello disquero Uniandes. En este momento está en un stand-by de evolución que creo y espero que se vuelva a abrir a comienzos del próximo año. Pero ya existe eso. Eso me ha dado la oportunidad de estar muy cercano a los creadores académicos, principalmente, y al mismo tiempo, como estoy investigando en modelos de negocio independiente, también he estado muy cerca de rockeros, de todo tipo de artistas, fotógrafos, gente que hace video,
y he estado muy involucrado en procesos importantes legales que me han dado una nueva visión de los derechos de autor. Entonces, lo primero que quiero que miremos es que existen dos tipos generales de derechos de autor sobre los cuales quiero hablar. Y es, el primero es la idea del derecho moral de las cosas y el otro es el derecho patrimonial de las cosas. Y con patrimonial, a veces siento que la gente cree que lo patrimonial se refiere a plata, pero no siempre es a plata. Lo patrimonial realmente tiene que ver con el uso concreto de las cosas para lo que se quiera usar. El derecho moral se refiere a una pertenencia individual de creación, mientras que el derecho patrimonial es algo que tiene que ver con el uso. Voy a poner aquí un ejemplo, voy a compartir un ejemplo con mi pequeña presentación para ir organizando la idea de las dos cosas. Solamente para que tengamos este contexto. Yo tengo una fotografía en esta pequeña presentación que estoy haciendo. Esta fotografía en sí misma tiene unos derechos de autor que tienen que ver con lo moral y lo patrimonial. Todos siempre hemos tenido esta idea de que debemos citar o debemos decir de quién son las cosas que estamos usando y esa es la esencia de los derechos. Entonces, aquí yo puse el link a de dónde saqué la foto. Y esto también tiene que ver con los nuevos modelos de negocio, en este caso para los fotógrafos. Entonces, esta fotografía la estoy usando de una plataforma que se llama Unsplash. No sé si alguien la conoce y si no, se la súper recomiendo para fotografías que quieran usar o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay aquí en esta fotografía? Hay una cantidad de marcas que tienen que ver con la fotografía en sí mismo y con la empresa que está moviendo la fotografía. Entonces, cuando yo voy a bajar la foto, entonces es un espacio para bajar fotos gratis. Si yo quiero bajar la foto, hay diferentes opciones y digamos selecciono una, ay, pucha, se me bajó. Ay, qué pena. Ya. Me aparece aquí, automáticamente, me aparecen los créditos que debo usar de la fotografía. Entonces, aquí lo que están diciendo es los derechos morales de este personaje que es el fotógrafo y el de Unsplash, que es el derecho moral de la empresa o la plataforma sobre la cual se está moviendo la fotografía. Bien. Cuando yo... Aquí, si yo abro la fotografía y quiero más información sobre eso, pues me hace un link a todas las fotografías de este personaje, ¿cierto? Y así se crea una relación directa entre los derechos de autor y una relación de uso de derechos patrimoniales sobre esas fotografías. Por favor, si no se está viendo la pantalla o algo, me pueden avisar por chat. Lo otro es que siéntanse libres de preguntarme por chat o incluso interrumpir por micrófono si tienen alguna pregunta o quieren que, no sé, como que aclare alguna parte de los derechos de autor un poco más despacio. Entonces, ese es solo un ejemplo de cómo funcionan esos derechos de autor. Todo el tiempo nosotros estamos interactuando con la idea del derecho moral y el derecho patrimonial. Y cuando no tenemos cuidado con esa relación entre esos derechos, los efectos de el no estar respetando esas proporciones entre los dos pueden crear incluso movimientos sociales muy complicados. Todos se acordarán de Napster, y en internet de estos sistemas torrent en donde uno podía bajar música gratis. Durante ese tiempo se me creó una relación muy extraña con mis estudiantes en donde yo les preguntaba si a ellos les parecía que estar bajando música gratis era normal y les parecía legal y si que creían
que era un derecho de ellos. Y todos los estudiantes contestaban que sí. Su respuesta automática era que sí. A veces cuando terminaba el curso, como que algunos reflexionaban y les parecía que no. Pero en general, en ese momento, $1, que en ese sería como 2.300 pesos, les parecía muy costoso para acceder a la música. Eso lo que hace es que tenemos unas moralidades sociales que no están respetando esos procesos de derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los creadores? Los creadores cuando están creando, están haciendo un ejercicio personal de su pensamiento ideológico, político, emocional, del amor, de la furia, de lo que sienten en tal momento, y de eso sale una obra. La obra en sí mismo es lo que empieza a declararse como el derecho moral. ¿Quién hizo esa obra? Es un derecho que no se puede cambiar. Pero en el momento en que el creador quiere publicarla o ponerla en un museo o ponerla en un libro o ponerla en internet o en cualquiera de estos modelos, en ese momento empieza a trabajar con los derechos patrimoniales, compartidos o cedidos o como sea la historia, pero en ese momento empiezan a combinarse los dos. Yo a veces cuando hablo con los artistas para explicarles un poco esa relación, es por qué el artista quiere crear, por qué el artista quiere publicar y cuáles son sus necesidades de esas simbologías de existir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, cómo siente el artista esas relaciones? ¿Y por qué digo esto? Porque en música y en muchas otras artes ocurre que el compositor me dice, si yo voy a, o sea, yo si voy a grabar una canción, tengo que poder, tengo que tener el permiso del compositor para poder usar esa canción en esa grabación, ¿cierto? Si el compositor no me da permiso, yo no la puedo grabar. Y lo que ocurre muchas veces es que el compositor dice, y en las áreas muy académicas o en músicas clásicas o contemporáneas que no son de mercados comerciales, muchos compositores me dicen, no, es que yo no quiero que mi música genere nada de plata. Lo que quiero es que sea de libre acceso absolutamente para todo el mundo, pero que no haya ninguna cosa de plata. O sea, quiero regalar mi canción. Eso no es real. Ahí el compositor está revolviendo su derecho moral, su derecho de paternidad, el hecho de que la obra emocional, intelectualmente sea suya, con los derechos patrimoniales que apenas empieza a hablar con otras personas para ponerla en el sistema, ya tiene que empezar a compartir. Es un ejercicio casi que automático cuando se hace ese proceso de quiero publicarlo. No es un problema de plata, no es un problema de si yo voy a ganar mucha plata o no. No, es simplemente que para poderlo transferir a otra persona empieza a compartir derechos patrimoniales y en algunos casos morales. Uno de los problemas más complejos de tratar con los artistas es que el artista es la materia prima de la industria y del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Pongo a veces este ejemplo con la agricultura y digamos en este caso con las papas. La materia prima de las papas fritas es la papa, la tierra, la altura del territorio donde se va a hacer la papa, el agua que se utiliza para la papa, los insecticidas, en fin, etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo la papa y la tierra. En este caso podríamos decir que sería como la composición y la interpretación en música. Pero cuando se hace un negocio, se quiere vender la papa o se quiere que la papa llegue a otros lugares, la papa no tiene opinión. Pero en música y en artes, la papa tiene opinión. Esa materia prima sí puede opinar. Y opina tanto y tiene tantas reflexiones sobre lo que quiere de su producto y cómo soltarlo y a quién entregárselo, que se ha creado un sistema gigantesco para que los artistas
que quieren ceder sus derechos patrimoniales, o sea, que no les importa, no es que no les importe, que quieren que cualquier persona tenga acceso a sus productos creativos, sin tener que pasar por todas las problemáticas de los negocios y los contratos, sino que quieren liberar sus obras para que haya un libre acceso. Se ha creado una organización gigante que se llama Creative Commons. Se las voy a repetir aquí. Entonces, Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que lo que hace es generar una licencia, esta licencia que dice CC, ¿cierto? En donde están todas las reglas que se pueden utilizar a nivel de tecnología, investigación, artes, en fin, etcétera, 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 para que se puedan tener accesos a eso sin tener que pedirle permiso a nadie o que los permisos ya estén en esa licencia. En fin, hay todo un sistema ya organizado para que los que quieren hacerlo lo puedan hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien quiere su conocimiento, dárselo al mundo de manera gratuita, de manera directa, igual tiene que pasar por un proceso de licencias, tiene que pasar por un proceso de permisos en donde se crean las reglas necesarias para que esa relación entre el derecho moral y el derecho patrimonial funcione. Lo que pasa con muchos artistas es que extienden su concepto de derecho moral, o sea, lo que es mío en términos emocionales, espirituales, intelectuales, tratan de transferir esa propiedad a unos derechos patrimoniales que solo le pertenecen si el producto es solo de él y él mismo lo va a sacar en su mundo y él mismo lo va a montar en todas partes. Pero si empieza a depender de otros, bien sea empresas o YouTube o cualquiera de esos sistemas, tiene que empezar a declarar cómo quiere compartir ese conocimiento. Creative Commons se dedica a eso. Es una organización que permite el libre acceso constante a muchas de esas cosas. Es importante porque, no sé, por ejemplo, en los Andes, en este momento estamos, hace poco la Vicerrectoría ha creado como la posibilidad de esta conversación del libre acceso a la información educativa o de materiales. Y esto, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento, es libre acceso, ¿sí? Que cuenta con unos derechos morales de propiedad de los Andes, también míos, de Sandro Carrero, pero para llegar a la vida real estamos utilizando otras instituciones, otros modelos económicos que tienen unos derechos patrimoniales para que nosotros podamos difundir nuestros derechos morales. O sea, Zoom. En el momento que usamos Zoom para transmitir esto, estamos aplicando un derecho patrimonial o unos usos patrimoniales sobre unos derechos morales que decimos, es libre acceso, sí es libre acceso, pero no es gratis, no es automático, hay que generar una cantidad de procesos de licencias y permisos. Otro ejemplo que puedo poner de esa conversación entre los derechos de autor y los derechos patrimoniales y lo que ocurre a veces con los artistas y los creadores es voy a poner un ejemplo extremo en el ejemplo, pero es para que poder seguir explicando la relación entre las dos cosas. Todo el tiempo estamos actuando sobre esos dos. Supongamos que voy a comprar un carro a la empresa Renault. El derecho moral de marca de ese carro es de la empresa Renault, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que es el derecho moral? Que si yo compro ese carro, no puedo quitarle la marca de Renault y ponerle una marca de Mercedes-Benz y después voy a venderlo como un Mercedes-Benz. No puedo hacer eso. El carro va a seguir siendo Renault eternamente.
Eso es más o menos lo que tiene que ver con marca y derecho moral, ¿no? El registro de marca, la propiedad sobre la marca y el respeto que tenemos que tener con ese carro de que es en efecto de Renault y no podemos volverlo Mercedes simplemente porque se nos ocurrió. ¿Qué pasa con el derecho patrimonial de ese carro? Que el carro, cuando nosotros los compramos, los derechos patrimoniales, o sea, el uso del carro es de nosotros, es solamente de nosotros. No es de la tienda, no es de Renault, no es de los derechos patrimoniales. Eso quiere decir que ese carro lo sueltan y el carro se va y el dueño mirará qué hace con el carro eternamente. No está... Entonces, ahora pensemos que eso va a cambiar. De pronto, la persona dice, el dueño del concesionario que está vendiendo el carro dice, ok, yo le vendo el carro, ¿cierto? Pero si usted después va a vender ese carro, primero me tiene que preguntar. Me tiene que preguntar a quién se lo va a vender y por qué se lo va a vender. Y quiero que lea esta carta en donde hay una serie de elementos que dice que usted no puede venderle el carro a estas personas por esta y esta y esta razón. En ese momento, esa empresa está cediendo unos derechos patrimoniales, pero se está quedando con otros derechos patrimoniales, ¿no? Y en las negociaciones de la creación siempre ocurre eso. Esas negociaciones patrimoniales no son absolutas. Algunas a veces se quedan con el creador y otras simplemente hay que soltarlas, hay que entregarlas, porque si no la transacción no se puede hacer. Entonces, esa diferencia entre ese sentido de propiedad muchas veces se da es por las necesidades, por las simbologías existenciales de los creadores. Esto es una frase a veces un poco enredada, la tengo por acá en la presentación. Eh, pero, ¿por qué alguien quiere crear? Pues es la esencia propia de los creadores y de los artistas. Sentimos y queremos ponerlo en escultura, fotografía, música, lo que sea, pero queremos crear. Pero muy diferente es la pregunta de por qué quiere publicar, ¿no? Muchas veces en la música popular comercial, de los artistas comerciales, una razón puede ser simplemente quiero hacer plata, otra quiero volverme famoso, no importa si eso es profundo o superficial, pero a veces esas razones están muy claras. En la creación académica, en la creación que no es comercial, la pregunta de por qué quiere publicar empieza a cambiar de color y hay todo tipo de respuestas. Eh, pero es una pregunta y una semilla que de pronto en esta pequeña conversación me gustaría dejarle a los creadores y que si quieren la parte de preguntas la podemos mirar. Pero ¿para qué publico? Publico porque quiero que los otros conozcan mi trabajo, quiero que los otros conozcan mis emociones, quiero que los otros conozcan mi posición política o intelectual sobre algún tema. Pero eso también quiere decir que si quiero publicar, tengo que soltar ese proyecto a procesos que involucran en efecto propiedades y derechos patrimoniales y derechos morales de otros, ¿cierto? Aquí en las discusiones con los creadores está esto de las necesidades simbólicas de existencia. ¿Qué es una necesidad simbólica de existencia? Para los que escriben, esa necesidad es el libro en físico, ¿cierto? El libro en físico tiene toda una simbología de existencia, pero el libro es una existencia de derecho patrimonial, no es una existencia de derecho moral. El derecho moral está de pronto en el escrito original, en el libro que se va a copiar para publicar, en la primera versión que se terminó después de haber pasado por los editores. Esa es el derecho moral. Pero si yo no quiero que nadie lo publique y quiero que solo se mantenga en un derecho moral o patrimonial solo mío, y ni siquiera solo mío, solo moral, me tocaría, lo escribí y lo dejé ahí y ya no importa. Pero si quiero cualquier tipo de publicación, tengo que aprender a soltar ese libro y entregárselo al sistema de publicación.
Pero resulta que los artistas cuando lo van a soltar empiezan a discutir mucho sobre la simbología de cómo lo van a soltar. Sobre todo en música pasa mucho eso, en literatura, en los libros, bueno, en fotografía es un poco más obvio eventualmente. Pero hoy tenemos dos formas de generar ese tipo de publicaciones que nos lleva a una siguiente pregunta que es, eh, ¿por qué esa simbología? ¿Por qué tiene necesidad de esa simbología? Y entonces empieza a haber un choque entre es que quiero que la gente lo conozca, que mucha gente la conozca, que mucha gente tenga acceso, pero la realidad es que el libro virtual, la virtualización de la música, la virtualización de las cosas en Internet como una vía de distribución globalizada y de un alcance gigantesco, va a tener mucha más visibilidad y mucho más impacto de lo que quiere eh, ese creador versus, no es que quiero sacar 1000 CDs o quiero sacar 150 libros. Eh, esas simbologías son muy complicadas de solucionar con los artistas en la actualidad. Aquí me están haciendo una pregunta. Cuando Franz Kafka le ordenaba a su amigo Max Brod quemar toda su obra tras su muerte, ¿qué tipo de derecho estaba usando? Estaba usando su derecho patrimonial de uso de la obra, ¿sí? Eh, y su derecho moral, digamos, ahí también. El problema es que si Franz Kafka le dio a alguna editora el permiso de publicar su obra, ¿cierto? De ponerle un libro y después imprimir ese libro y duplicarlo y venderlo, ya Max Brod solo podría quemar parte de su obra, no puede ir a quemar la otra. ¿Por qué? Porque se le está metiendo al rancho a los derechos patrimoniales de la empresa que hizo los libros y los sacó, los mandó a usar. Y en este ejemplo me parece muy claro, porque Franz Kafka está revolviendo sus derechos morales, lo que él quiere de su obra, cómo quiere que exista en el mundo para los demás, ¿sí? Pero se le olvida que otros están haciendo todo un ejercicio económico, de especie, de tiempo, de inversión, de lugares, de distribución, de muchas cosas que pareciera que no es importante, que no está ahí. Pero eso no es cierto, sí está ahí. Y para mí finalmente esos derechos de autor y la manera como a veces los creadores lo asumen, es un problema de ética, es un problema de queremos, ahí Franz Kafka quiere que su obra se haga lo que él quiere. Y eso está muy bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando empieza a involucrar a otras personas, tiene que tener el respeto de lo que los demás están haciendo. ¿Cierto? Porque no nos podemos, es como si Mazda, compramos el carro y Mazda nos pone las limitaciones de uso al carro. No, la transacción es muy clara, yo le compré el carro, ya si lo uso, lo estrello, si lo quiero regalar o no, es un problema patrimonial en donde Mazda no puede meterse. En estos casos pasa esa vinculación, a pesar de que Franz Kafka quiere que se publique su obra, se saque 1 millón de libros, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo conozca su obra, decide que si yo me muero quiero que la quemen. No, eso no puede ser, porque éticamente está violando muchos derechos, los derechos de dignidad económica patrimonial, a todas las personas que trabajaron en ese flujo para sacar ese libro, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un balance de ética que perdemos en nuestra necesidad de socializar nuestras obras, pero a veces no sé si por plata o porque no quiero que nadie haga plata, y no sé por qué a veces le tenemos como esa aversión a lo económico. Eh, Creemos que nuestro derecho moral y el hecho, la paternidad de nuestras obras, y yo sé que paternidad y maternidad no están en el mismo vínculo en este caso, pero son como nuestros hijos, nos cuesta mucho trabajo soltarlo a imágenes mitificadas que tenemos de la industria y del negocio, ¿no? La realidad es que por esa
esa relación entre los creadores y los artistas y la gente que quiera hacer plata con ellos, pues ya llevamos muchos años de reglas, instituciones, no solo nacionales, territoriales, de carácter privado, de empresa privada, sino también de asociaciones que protegen los derechos de todos los que están involucrados en ese proceso. Yo considero que ahí en esas simbologías, por ejemplo, si alguien realmente le quiere llegar a mucha gente y considera que el valor de su obra intelectual debe estar abierto para todo el mundo, en la actualidad el libro físico es menos importante que la huella digital que pueda crear de su mismo carácter. ¿Qué es una huella digital? Una excelente página web, una versión de libro digital de muy alta calidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, digamos, lo físico se ha vuelto un poco más de coleccionistas y entiendo que el que lee y yo leo es mucho más atractivo leer en el libro físico, pero hay también a veces lo que ocurre con los creadores que es que pierden el panorama de la generación y es que los nuevos medios con los cuales consumimos le pertenecen no a los que estamos creando, le pertenecen a las nuevas generaciones que están creando nuevas formas de consumo. Incluso yo que estoy tan metido en este mundo, debo aceptar que yo no logro consumir música a través. TikTok es una red social que no me soporto, o sea, es supremamente pesada para mí. ¿Por qué? Porque la música que ponen ahí es de baja calidad, porque no entiendo los bailes, porque es muy loco TikTok. Pero para la industria, es supremamente importante porque es una nueva forma de vender música y de promocionar a los artistas. El ingeniero que hizo la música le parece un horror porque suena horrible, pero eso es irrelevante, porque los derechos patrimoniales no son del creador, ni del ingeniero, ni de la calidad que yo creo que debe tener, le pertenecen a otros. Dicho eso, quiero repetir, como los artistas y los creadores tienen tantos peros con el negocio y tanta cosa de si se hace o no se hace, para eso se creó Creative Commons y genera esta relación de balance entre esos dos mundos. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa en la creación, la industria y el negocio? Entonces, lo que realmente hay constantemente es una relación entre el creador, la industria y el negocio. Las diferencias son, el creador nunca debería pensar en el negocio, ¿sí? A menos de que vaya a ser negociante. ¿Y eso qué quiere decir? Si el creador, además de eso, va a hacer una carrera paralela o va a sacar un título de administrador, muy bien. Pero el creador no entiende del negocio. No entiende del negocio y la forma de ser de los creadores es muy diferente a la de los negociantes. ¿Dónde se unen las dos cosas? Se unen en lo que llamamos la industria. La industria es la que ha creado todas las reglas necesarias para que esa relación entre los creadores y los que quieren hacer plata puedan estar ahí en el negocio. Otra cosa que creo que es importante para los creadores, incluye un poco la academia hasta cierto punto, es que los negocios, qué pena, aquí hay una pregunta. Me dicen, ¿qué tipo de modalidad hay detrás de la propiedad de derechos de autor de un artista que murió hace mucho? Es decir, ¿qué alcance puede tener un propietario para modificar el contenido a través de las generaciones, así difiera del objetivo del autor original? Ok. Dios. Bueno, en música, eh, el derecho moral nunca desaparece, ¿sí? Beethoven murió y las obras de Beethoven van a existir el resto de la existencia humana mientras haya conciencia sobre eso, ¿cierto? Pero cuando muere, por lo menos en música, las obras, creo que es después 75, 85 años después de la muerte del autor moral, después de la muerte del autor moral, esas obras pasan a ser de propiedad pública. Un poco esa cuenta la hicieron generacionalmente. Eso quiere decir que
Digamos, Beethoven, si Beethoven generara plata de su composición, la plata le quedaría a sus hijos y le quedaría a sus nietos, pero ya sus bisnietos no tendrían esos derechos. ¿Qué tipo de moralidad? Moralidad de poder continuar con la existencia de la obra, porque si le paramos en algún momento la moralidad con respecto al negocio a las obras a través del tiempo después de la muerte, implicaría que, por ejemplo, los pianistas del departamento, que son grandes intérpretes, deciden coger una composición de Beethoven y hacer una grabación. No podrían hacerlo, ¿sí? ¿O a quién le pedimos permiso? Tocaría pedirle permiso a los bisnietos, pero eso ya no funciona tan así, ¿cierto? Entonces, esa moralidad, y espero estar contestando correctamente la pregunta, eh, finalmente se suelta esa moralidad porque esa obra ya le pertenece al público, al universo, al que quiera usarla. Incluso se puede lucrar de esa obra. Si yo soy un gran pianista, un gran intérprete, y tomo una gran composición, o sea, Beethoven, la toco y hago un disco increíble y lo pongo en internet y lo vendo, toda esa plata que entra es para mí como intérprete y también para el dueño de la grabación, aunque ese es un tema, música, la música y el cine son los temas de derechos de autor más complicados que hay, pero es para que lo tengan en cuenta. Aquí también puedo poner el ejemplo de Michael Jackson. En música hay algo complicado y es que una obra de artista, un artista genera 4 derechos paralelos. Ahorita no voy a explicar cuáles son ni nada, pero genera 4 cosas al mismo tiempo. El artista murió. ¿Se murió quién? Michael Jackson. Pero con la muerte de Michael Jackson no se murieron sus composiciones, no se murió todo lo que cantó y todo lo que hizo en los estudios de grabación. Eso está guardado en cintas, en lugares súper cuidadosos para que no se vaya a destruir nada, como los manuscritos, no sé, en los museos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y está la marca de Michael Jackson. Él se murió, pero todo lo otro se puede seguir usando. Y toda la plata que se genere de eso le corresponde a los hijos y a los dueños de propiedades sobre todo ese tipo de cosas de Michael Jackson. Entonces, fíjense cómo esas propiedades y la relación entre lo moral y lo patrimonial tiene un movimiento relativo a muchas cosas. En Facebook, Catherine Rendón, buena tarde. Tengo una pregunta. En los textos epistolares, ¿a quién pertenecen los derechos de autor? ¿A quien escribió la carta o a quien recibió a ambas partes? Ok, esta pregunta está muy complicada porque no tengo tanta claridad sobre los textos epistolares. Me tocaría revisar eso que voy a hacer eso rápidamente. Epistolares. Ok. Mm, bueno, a ver, Catherine Rendón, la verdad es que no tengo mucha claridad de cómo funcionan los textos epistolares. Prometo profundizar en eso y de pronto contestarlo en otro momento, pero no tengo tanta claridad. Tocaría revisar eso. Em, bueno, si quieres ahorita al final, total, lo podemos hacer. Em, Aquí me están preguntando los 4 derechos paralelos que mencionaron. Entonces, aquí hay un anuncio promocional que le voy a hacer a todo el mundo para los que estén interesados. Parte del ejercicio que hacemos en el sello disquero y yo como profesor, pues nosotros tenemos en educación continuada, dictamos cursos de negocios de la música y ahí se habla de todos los derechos de la música. Ahorita de verdad serían muy complicados, pero muy rápidamente son composición, interpretación, grabación y marca. Todo eso son 4 derechos independientes administrativa y legalmente que no le pertenecen a una persona, sino que le pertenecen a muchas. Y por eso el negocio de la música es a veces tan sumamente complejo de comprender. Pero tenemos una materia especializada para eso y espero que con el tiempo empecemos a abrir derechos de autor
para la creación, porque evidentemente para literatura funciona de una manera, escultura de otra, etc. Otra pregunta. Si yo hago un audiolibro de literatura clásica, ¿es lícito lucrarme de ello? Totalmente. Si esa literatura clásica cumple con los tiempos de muerte de el autor, y yo, bueno, esto yo soy más o menos especialista en música, pero asumo que también aplica para literatura, me perdonan si no es 100% exacto, pero en teoría sí, sí lo puedes hacer. No hay problema. En el libro, en el audiolibro, está implícito el derecho de la interpretación, o sea, el que lee el libro, y la grabación también hace parte de ese flujo de negocio. Entonces, ahí hay 3 derechos sobre ese mismo proceso. Aquí me están diciendo que de pronto no se puede hacer si la edición está vigente. Pero entonces, hay una cosa que quiero explicar sobre derechos de autor patrimoniales, y es que el sistema está organizado para que podamos pedir permiso de absolutamente todo, que es el concepto de licencia. O sea, yo puedo pedir permiso para hacer uso de las cosas creativas que están ocurriendo en el mundo. Pero, por ejemplo, Creative Commons genera licencias para hacer muchísimas cosas. Entonces, qué pena, aquí quiero mirar una cosa rápidamente. Bien, entonces esa es la idea de la licencia y los permisos, y en general todo el mundo debería pedir permiso o por lo menos declarar de quién son las cosas que están usando. Por lo general no se pueden usar sin esos permisos. Aquí hay otra pregunta. Me dicen, si se hace una pintura o dibujo a partir de la fotografía de alguien, ¿es lícito? ¿De quién es la obra? Si se hace una pintura o dibujo a partir de la fotografía de alguien, ¿es lícito? ¿De quién es la obra? Bueno, la obra en sí mismo es del pintor, del dibujante. Esa obra es de él. Si la representación es demasiado exacta y la gente puede identificar a esa persona como la que está en la fotografía de eso, y además de eso, ese fotógrafo o esa fotografía se quiere utilizar para otra cosa, se debe pedir permiso, ¿no? Con ese rango de fotografías es complejo. ¿De quién es la fotografía? Bueno, pues entonces si es de una familia o la persona es dueña de la fotografía, en fin. Para todo esto, evidentemente hay 1500 reglas y depende de los casos morales y patrimoniales, si la persona está muerta o no, de dónde viene esa obra. Pero también quiero decirles que por las problemáticas que existen de derechos de autor, muchas cosas no pueden salir al aire. Simplemente hay tantos problemas legales a nivel de derechos de autor y patrimonial que a veces las obras no pueden salir. A ver, aquí tengo otra pregunta. Si tengo canciones inéditas que no ha registrado en derechos de autor y me invitan a, digamos, un show de Instagram en vivo, ¿puedo interpretarlas en ese espacio? ¿Es prudente o no hacerlo? Ok. Bueno, aquí quiero diferenciar esto son preguntas que son mucho más amplias, no sé si logro explicarlas perfectamente acá, pero el derecho de autor protegido en Colombia, eh, que se hace a través de la Oficina de Derechos de Autor, no está directamente vinculada con el derecho patrimonial. Es una declaración del derecho de autor moral, ¿sí? Y ahí pueden uno declarar muchas cosas, pero después hay que revisar cómo va a funcionar ese derecho patrimonial dentro de Instagram. Lo ideal es registrar las canciones, y si son tuyas, pues en el contrato que vayas a firmar se dice, preguntan si se puede hacer o no, en fin. Pero esta pregunta, por ejemplo, es mucho más amplia sobre ese tema. Y ahora, si se publican las canciones que uno compone gracias a intermediarios que las ubican en todas las... ¿Cuál de estos intermediarios recomienda? Uy, no, eso no puedo hacerlo. Esos intermediarios, plataformas que se llaman agregadores, hay varias y tienen
hay muchas y no hay un absoluto, no hay ni buenas ni malas. Lo que pasa es que esos agregadores ofrecen servicios muy diferentes, pero yo les voy a proponer una cosa para las preguntas que no logro en este momento exacto contestar por la complejidad y el tiempo que tenemos. Les estoy mandando mi correo, ese carrero, listo. Estoy enviando mi correo con muchísimo gusto. Los que asistieron y tienen preguntas un poco más amplias y complejas, podemos reunirnos, podemos hacer una cita por Zoom y podemos hacer como esas consultas mucho más concretas. De todas maneras, los invito para los músicos, sobre todo, tenemos en educación continuada un curso que se viene que es negocios de la música y también vamos a revisar la gerencia de los negocios musicales que pueden revisar ahí, que pueden tomar y todos estos temas del mundo de la música y algunas cosas del mundo del entretenimiento también las podemos revisar ahí. Bueno, tengo, a ver, otra pregunta. El derecho moral de autor implica que su derecho es a perpetuidad, ¿sí? Es inalienable e irrenunciable. Muy bien. En nuestra Constitución está consagrado el derecho de autor en el artículo 61. Allí se habla del derecho de autor en su componente moral y patrimonial. Por esta razón se habla de la propiedad intelectual. Es propiedad, pero nuestra Corte Constitucional ha considerado que los derechos morales son derechos fundamentales. Este derecho prevalece sobre el patrimonial. Lo que en última se puede disponer es sobre el derecho patrimonial. Eso es totalmente cierto y así funciona. Los derechos morales priman sobre los patrimoniales y no son negociables, incluso si los derechos patrimoniales los tiene otra empresa. Es un poco lo que se declara con el término la paternidad sobre las obras, y es que esa empresa igual tiene que seguir diciendo que el autor de esa obra es ese autor. Bien. ¿Esos cursos de educación continuada también van a ser libres? No, los cursos de educación continuada, pues sí, cualquier persona tiene acceso, pero pues sí tienen un costo. Eso tocaría que lo miraran con educación continuada, pero creo que hay una facilidad económica muy amplia. También, si aquí hay gente de la universidad, tenemos el curso de negocios de la música, el cual es libre para cualquier estudiante de cualquier carrera abierto para que puedan participar. ¿Podría responder la pregunta de César Padilla que está antes del comentario de María Fernanda? A ver, voy a buscarla aquí con calma. Fernando César Padilla. From me, César Padilla. César Padilla. ¿Qué opinas de la intertextualidad, los pastiches y los remites como formas de creación que hacen más difícil la idea de originalidad, los remixes? Bueno, esto es un tema que se ha discutido profundamente en música, es el uso, por ejemplo, de pequeñas piezas de música que ya están en otras cosas, en otros discos, y que con eso nace una nueva obra. Eso requiere un análisis, básicamente, yo creo que a veces requiere un análisis algorítmico y requiere un análisis muy exacto de la obra como tal. Hay una obra muy importante en música que se llama The Grey Album, que es un álbum que se hizo entre el álbum blanco de los Beatles y el álbum negro de Jay-Z, creo, y el productor lo que hizo fue eso, coger pedazos de todo y creó un nuevo álbum, pero lo demandaron y por el uso de samples y no pidió permiso para esas cosas. Yo creo que se puede hacer. Yo lo que creo es que para todo hay que pedir permiso. ¿Por qué? Porque hay que respetar a los otros propietarios de esas cosas. Cuando nosotros hablamos de la música, no estamos hablando solamente de la composición o el cantante, estamos hablando que la grabación como tal, la grabación, lo que quedó grabado, eso le pertenece a otra persona, normalmente las disqueras, no le pertenece al compositor y no le pertenece al intérprete. Entonces, eso, de nuevo, en música es supremamente complicado, pero si bien me parece chévere que nazcan nuevas obras de cosas que ya existen, considero que dependiendo de la cantidad de cosas que se vayan a usar, sí se deberían pedir permiso si es necesario. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por esta transmisión. Mi pregunta es,
desde Facebook. Si utilizo una foto de Instagram, Facebook o Twitter donde aparece una persona y la republico en un blog o foro sin ánimo de lucro, ¿estoy violando los derechos de autor o debo citar el fotógrafo y la persona? Muchas gracias. A ver, Facebook y Twitter y en general, cualquier fotografía que se vaya a utilizar de otras personas se debe pedir permiso. Pero lo que ocurre con los retweets o con la retransmisión dentro de las cadenas de Facebook, esas cadenas ya están legalizadas cuando firmamos los contratos de Facebook y Twitter. O sea, si yo le hago clic para compartir una foto dentro de mi grupo de amigos permitido, se puede hacer. Lo que no puedo hacer es bajar la foto y ponerla en otro lugar. Si se debe citar el fotógrafo, depende un poco de la profundidad de la fotografía y el marco general de la fotografía. Opino, no, esto no es un absoluto, pero si es una foto familiar, seguramente no, pero si es una foto profesional en donde la persona pagó por la fotografía o es un blog de un fotógrafo, por ejemplo, si es un blog de un fotógrafo en Facebook, si es su página comercial, totalmente, se debe citar. Pero en Facebook a veces eso no importa, cuando yo simplemente comparto la foto, pues ahí va el link del fotógrafo que la hizo y todo. Ahora, en redes sociales ocurren todas las cosas más terribles de derechos de autor y en YouTube y todo, y esos son unos dramas legales gigantescos que, pues bueno, yo aquí podría ponerles ejemplos de terror gigantescos. Bueno, a ver, otra pregunta. Qué pena, voy a tomar agüita. Buenas tardes. ¿Cómo cree usted que funciona la originalidad en el marco del derecho moral y patente de los derechos de autor? La originalidad sería algo que solo pertenece al autor en lo privado, es decir, en el momento de creación, o la originalidad trasciende al campo de la comercialización y distribución del material creativo. Ok, no tengo muy clara el concepto de originalidad en este caso. En general, lo original tiene que ver con ese derecho moral eh, de que la obra sea original de esa persona. Y lo patrimonial, de nuevo, es en el momento en que esa obra original tú la quieres poner en algún sistema de publicación, de compartir, etcétera, 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 empieza a generar unos derechos patrimoniales y algunos otros situaciones morales. La relación a veces que se da con la originalidad es discutir si la obra es original o no. Y eso ya es un tema legal súper profundo, súper investigado, donde hay desde máquinas que leen los algoritmos, analizan los cuadros, en fin, hay de todo para determinar la originalidad sobre eso. La originalidad en sí misma no tiene que ver nada con el derecho patrimonial, es un problema más de derecho moral, de si la obra es original mía o no, en fin, lo patrimonial depende de la extensión a donde esa obra se quiera llevar. A ver, otra vez. Otra pregunta. Si llego a utilizar una grabación de la voz de otra persona que grabe de forma espontánea para crear una obra, ¿tengo que pedirle permiso a esa persona para crear esa obra o generar derechos patrimoniales? Totalmente. Totalmente hay que pedirle permiso a esa persona. Hay que avisarle que usted hizo eso y que lo quiere utilizar para otra cosa y la persona tiene el derecho de decir no, no quiero que lo use, ¿no? Eh, es, es, eh, y es muy importante hacerlo. Porque estás hablando de unos procesos de dignidad y de respeto de la existencia de la otra persona. ¿Qué pasa si la persona no quiere estar en esa grabación? Si es extremadamente privada. Yo tengo fobia a las cámaras, a menos de que sea un proceso académico como este, pero si a mí en la calle alguien me va a hacer una entrevista, esos que lo cogen a uno como, ¿quieres opinar? Nunca me acerco a eso y nunca diría, no quiero que los permisos que solicitaría de uso para ese tipo de cosas, no. Entonces, sí, por favor, siempre que vayan a utilizar voces, imágenes, actitudes, espacios, piénsenlo como el carro. ¿Será que yo puedo subirme en el carro de otra persona y prenderlo y manejarlo, e ir a hacer una vuelta y volver? No, no puedes. Tienes que pedirle permiso a esa persona.
Y ahí hay derechos patrimoniales, morales, existen los derechos de la privacidad, que un abogado aquí pues podría, pues ahí es que existen cursos y toda la carrera legal que implica toda la complejidad de estos temas. Bueno, nos compartieron algo de TikTok. Lo preocupante de la atracción de TikTok en jóvenes del mundo. Bueno, sí, TikTok es todo un fenómeno extraño que este espacio no me da para hablar. Bueno, Sandro, buenas tardes. ¿Qué ocurre con las fotografías o videos realizadas al aire libre en las que aparecen personas de manera desapercibida? Como fotógrafo, ¿puedo grabar personas en la calle sin que se den cuenta? Por otro lado, si alguien toma una foto en la calle en la que aparezco, ¿yo podría impedir o modificar su uso patrimonial? Sí. Si tú no, o sea, si se nota claramente que eres tú y tú no quieres salir, tú tienes ese derecho a esa privacidad, tienes ese derecho moral a tu imagen, a tu cara, a tu comportamiento, para que nadie lo use en términos de plata, ¿cierto? Eso hay que, digamos, como tener cuidado con eso. Y lo mismo, si tomas fotografía de gente cuando hay gente, pero la gente de pronto no se entiende todo, de pronto no es tan necesario. Pero en general hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el uso público, con el uso patrimonial, porque ahí se están abusando los derechos de privacidad, los derechos morales de muchas cosas, el derecho a la intimidad de existir en la calle tranquilamente sin que haya alguien con una cámara y vaya a hacer algo con eso. Esos son temas complejos en donde uno siempre, y de nuevo, para mí los derechos de autor morales y patrimoniales no es un problema de plata o administrativo, que pereza tener que firmar papeles, es un problema de ética básico, supremamente importante, que en nuestras vidas, no solo educativas, académicas, sino de comportamiento diario, deberíamos tener en cuenta. Y es una de las cosas terribles que pasa en Facebook, ¿no? La gente va haciendo cosas y va hablando de la gente y pega cosas y todo y se les olvida que los otros existen y es complicado. Bueno, nos envían un link de mirar el video de TED de Lawrence Lessig, creador del Creative Commons. El tema es sobre el reexaminar el remix. Vale la pena, muy coincidentemente con lo que Sandro explica. Sí, es válido. Hay muchas posiciones sobre el Creative Commons. Yo quiero decir que sobre el Creative Commons y sobre el libre acceso, me parece que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la academia. Es un tema prioritario por la importancia que tiene la academia a nivel social, el impacto social que tiene la academia para muchas cosas, pero que también debe tener limitaciones, ¿no? Ahí también debe estructurarse unas reglas de qué quiere decir esa libertad de uso sobre las cosas que se producen en la academia. Bueno. Otra pregunta aquí de la banda. Si con mi banda quiero subir a una plataforma con Spotify un cover, pero con el estilo de la banda, ¿cuál sería? Esta pregunta, eh, Luis, que me escribe sobre tu banda y Spotify, es una pregunta que creo que puede ser en algo más personal. Con mucho gusto me puedes escribir un correo y nos reunimos y te explico un poco más, porque es un tema muy largo, ¿no? No alcanzaría a contestártelo tan simplemente. Y de nuevo, te súper recomiendo esa educación continuada de cursos, lo podemos hacer. Y de pronto le voy a pasar la propuesta a la facultad para de pronto solo hablar de música, que es realmente donde soy experto en el tema. César Padilla. Gracias por tu respuesta. Otra más, la última. ¿Qué opinión te merece el caso de Rafael Escalona? Se protegieron derechos morales, pero ¿quién terminó ganando dinero por los derechos patrimoniales? ¿Fue la editora musical? ¿No te parece que los derechos morales son engañosos en ese sentido? Quiero decir que no se puede vivir de los derechos morales. ¿Se te ocurren formas de reparto de regalías que no enriquezcan más a un productor que la persona que crea? Uy, esa pregunta está de doctorado. El caso de Rafael Escalona es el caso del 80% de los músicos importantes colombianos. Y ahí lo que pasa en ese sistema es que en Colombia los músicos carecen de la educación pertinente para comprender las implicaciones de sus derechos morales sobre sus creaciones
y la relación con todas las entidades y empresas privadas con ánimo de lucro que se van a lucrar de esos derechos patrimoniales, de que van a utilizar sus obras para derechos patrimoniales. Eh, Conozco muy bien el caso de Escalona. Creo que ahí hay mucho para hablar. También creo que puede ser en una reunión aparte. Nadie vive de los derechos morales. O sea, el derecho moral no da plata simplemente por estar ahí. Los derechos patrimoniales y cómo se utilizan las obras de Escalona tienen que ver. Pero yo creo que no es que se enriquezca más un productor o una disquera o el programa de televisión de Escalona ni nada. Creo que es que no se comprende cuáles son los derechos patrimoniales y los niveles de riesgo que están usándose con la composición. Porque no es Escalona, es la composición, es la interpretación y unos temas más complejos. Eh, pero lo de Escalona también hay temas de que en Colombia no tenemos sociedades organizadas de artistas que velen por los derechos, por la información y la educación de nuestros creadores. Eso no lo tenemos. La Universidad de los Andes está muy adelantada a eso. Estamos trabajando muy duro para crear programas de educación que tengan que ver con los negocios, con los derechos. Porque tenemos formatos increíbles para hablar de la creación, pero nos falta un poquito de eso, pero estamos trabajando duro en eso. Eh, y espero pues que ojalá la facultad muy pronto podamos ofrecer todas estas sistemas para resolver estas inquietudes. Bueno, mi correo lo vuelvo a pasar por acá, claro que sí, lo vuelvo a enviar, es scarrero@uniandes, .edu.co, ahí estoy disponible y yo pues estoy muy disponible por Zoom cuando me quieran buscar, podemos hacer cíticas por ahí. Bueno, ¿qué más? El derecho de autor a los memes. Bueno, si la música suena en un Facebook, en un meme de Facebook, quiero decirles que el algoritmo de persecución de fonogramas y de músicas en Facebook es maravilloso. Si alguien usó música en un meme, ese meme ya está pagando plata a los dueños de esa música. Facebook es una de las empresas que más optimizado, perdón, tiene los algoritmos de persecución sobre los derechos de autor en música. Incluso es una de las empresas que más paga los derechos de patrimoniales de los músicos. YouTube está un poco más colgada, las discusiones con YouTube son mucho más complejas sobre ese tema, pero así no pidas permiso, si alguien usó la música, hay algoritmos de persecución que ya saben, no es persecución, de descubrimiento de quién está usando algo. Ahora, si tu canal de YouTube de memes está haciendo plata por los memes y además de eso estás usando música de otros en esos memes, Facebook te va a caer y te van a parar el canal y vas a tener que perder derechos por esas músicas que usas. Pero si es un meme que suena por ahí en el aire o no es una cuenta de Facebook empresarial, no hay cosas muy complicadas. Bueno, tenemos otra. Buena tarde como creador musical. Si tomo una partitura y la interpreto y o grabo al revés, ¿se podría considerar como una creación propia? Uy, qué pucha. Pues si no suena como la original, creo que no. Un poco a veces lo que se dice es que si yo tengo una obra y hay una nueva versión pero no suena igual, en esencia es otra obra. Pero lo de la grabación al revés, creo que no habría problema, no sé. Creo que tendrías que declarar los derechos morales de quién, o sea, entonces ahí hay varias cosas. Declaras que es una obra de Beethoven al revés, pero si no suena igual, ahí creo que no hay problema. No sé si lo puedas hacer con una obra comercial, no sé, de Carlos Vives, habría que revisar cómo funcionaría eso, pero en música académica eso no es tan complicado. Creo que si la obra es muy diferente, si suena muy diferente, puede pasar como una nueva, incluso como una nueva obra, una reinterpretación de lo que pasa a veces con la adaptación de libros a películas o habría que mirar ese tema, habría que revisar la obra en específico. Bueno,
Pues no sé si mi intención general era dejar una semilla sobre esta discusión muy amplia que hay sobre la creación y los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales. Es una semilla para simplemente reflexionar, para crearles inquietudes, para que si de una u otra manera se quieren seguir contactando conmigo o con la universidad y descubrir cosas que ofrece la universidad alrededor de estos temas, que sepan que tenemos un sello disquero para de pronto gente que quiera, esté buscando un sello disquero que quiera sacar cosas, nosotros estamos ahí también para revisar. Somos una posibilidad de publicación, que hay materias en el Departamento de Música para los estudiantes de los Andes sobre ese tema y que dedicación continuada, estoy trabajando con ellos, tenemos un par de cursos muy interesantes sobre esas cosas. Ha sido un gusto estar acá, ¿no? Espero haberles podido darles una pequeña parte de información de un tema que es muy complejo y a veces es muy pesado. ¿Cuándo reinicia cursos negocios de la industria musical? No sé si es el de semestral o el de educación continuada, pero todo eso está en la página de la facultad. Tenemos una página maravillosa de una comunicación increíble. Ahí todas esas cosas están y cualquier inquietud yo la puedo contestar por correo. Bueno, entonces, bueno, no sé, me despido. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a la facultad, a Patricia, a la oficina de comunicaciones. Entonces, bueno, nos vemos. Cuídense.